¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ambrosio Hernández. Bienvenidos al Punto Florida. Gracias por estar con nosotros. El Instituto de Información sobre los Seguros está proyectando que aquí en la Florida podríamos tener hasta un 40% de aumentos en los seguros a la propiedad. Vamos a entrevistar hoy aquí en Al Punto Florida al representante estatal Tom Fabricio, que ha pasado leyes en la legislatura sobre el tema de los seguros y es un experto sobre estas cuestiones. También le vamos a preguntar qué pasa con esas personas que han dicho, bueno, es tan caro que yo no quiero tener seguro en mi casa, ya pagaron la propiedad. ¿Qué sucede con ellos si viene un huracán o alguna otra catástrofe? ¿Reciben ayuda federal? ¿Reciben ayuda del Estado? ¿O se quedan en blanco, como se dice comúnmente? Vamos a darle ahora la bienvenida al representante Tom Fabricio. Bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo está, representante? Gracias, Ambrosio. Buenos días. Buenas, cómo no, es un placer. Representante, ¿está usted de acuerdo con esta proyección que está haciendo el Instituto de Información sobre los Seguros que dice que podríamos ver a un aumento de hasta un 40%? Pues, Ambrosio, mira, lo que ha pasado es que ya por los varios últimos años estamos en una situación en crisis aquí en el estado de la Florida sobre los asuntos con los seguros. Yo creo que hemos hablado sobre esto en otros programas con usted y con varios otros programas aquí en la Florida. La crisis de los seguros tiene que ver en grande parte con la grande cantidad de litigación que tenemos aquí en la Florida. Este reportaje que estamos hablando sobre que tiene que ver del Instituto de Seguros, habla y es correctamente indica que aquí en la Florida tenemos 9% de los reclamos de seguro, los insurance claims, 9%, pero tenemos casi 80% de la litigación en el país. Entonces, esa situación, además de la situación que tiene que ver con el valor de las propiedades, porque en el estado de la Florida tantas personas están entrando a la Florida de otros estados del norte y otras personas vienen del sur, y el inventario de casas está bajo. Entonces, el valor de las propiedades ha subido a un nivel grandísimo. Tengo una estadística aquí que indica que en los últimos 5 años los valores de las propiedades han subido 80% en los últimos 5 años. Eso es un promedio de 16% anualmente. Entonces, el valor del seguro tiene que estar basado en alguna parte, por lo menos en eso. Entonces, tenemos los dos factores, la cantidad de litigio y el valor de las propiedades. Hemos pasado varias leyes y este diciembre pasado pasamos un paquete de leyes bastante grande e importante que está enfocado en resolver este problema, pero ese paquete de ley ya está en vigor, pero toma tiempo, como el reportaje que usted me pasó, toma tiempo a tomar efecto. Estamos esperando que tome efecto más pronto, pero es un mercado libre y las leyes que hemos puesto en efecto tienen que ver con un balance del mercado de seguros. El director de comunicaciones de ese Instituto de Información sobre los Seguros, Mark Friedlander, dice que en la Florida el promedio de dueños de casas está pagando $4,231 por su seguro a la propiedad, que equivale casi el triple a nivel nacional. Y él señala, y quiero saber su opinión, que también mucho de esto tiene que ver porque muchas aseguradoras se han ido de la Florida y también por eso estamos pagando más. ¿Es correcto esto? Eso es correcto, pero también él indica la cifra esa de que tenemos aquí en la Florida 80% de la litigación del país entero. Entonces, eso es las aseguradoras la razón principal porque las primas han subido tanto. Entonces, si uno tiene casi toda la litigación y fraude del país en un estado, las primas van a ser más caras. Los aseguradores se han querido ir de este estado. Entonces, estamos trabajando para bajar los precios, para balancear el mercado y para controlar el problema de fraude y litigación. Entonces, ahí es donde está el meollo de la cuestión. Se están yendo las aseguradoras, las propiedades han aumentado más, las personas están pagando más por el problema de los litigios, como se ha señalado aquí en el programa, de acuerdo al Instituto de Información de los Seguros y lo que usted acaba de mencionar. Todos estos factores han hecho entonces de que se disparen los seguros a la propiedad, porque las aseguradoras
¿tienen miedo estar aquí en la Florida? Los aseguradores tienen que, el asegurador tiene opciones en cuáles estados quieren funcionar. Y en la Florida, por el nivel de fraude y litigación, no ha sido un estado que le sucede valoroso. Entonces, lo que pasa es que se van las aseguradoras, tenemos menos opciones, los precios suben y como saben, todos nuestros familiares y nosotros que hemos venido de otros países en cual el gobierno es el que manda, el último asegurador, el asegurador de último recurso que aquí en la Florida es Citizens, que es el gobierno de la Florida. Y eso no es como debe ser. Debemos tener competencia entre diferentes compañías que hacer esa competencia para nuestras primas, los precios ahí se balancean. Y entonces eso es lo que estamos trabajando para hacer. Esa es la meta, que tengamos un mercado balanceado, que el estado de la Florida no sea el asegurador y cuando tengamos ese mercado balanceado, que esperemos que ya eso ya esté entrando y espero que tengamos un mercado mucho más fuerte en 6, 12 o 18 meses y ahí vamos a ver que las primas van a empezar a balancear y bajar. Precisamente usted que tocó el tema de la aseguradora Citizens, que es apoyada por el Estado, se reportó en el informe del Instituto de Información sobre los Seguros que Citizens va a alcanzar una cifra récord de 2 millones de pólizas en este año 2023. Mi pregunta a usted es, ¿pone esto en peligro a Citizens y qué impacto tendría en las personas que están aseguradas por Citizens? Yo creo que la cifra es un poquito más baja que eso. Yo creo que el reportaje indica que es 1.7 millones. Y el peligro a Citizens, mira, Citizens ahora mismo tiene la capacidad para manejar esa cantidad de pólizas. No es ideal, no es lo que queremos. Queremos un mercado libre en cual hay competencia, tenemos aseguradores nuevos que van a poder manejar y van a hacer competencia para bajar las primas. Citizens puede manejar ese número de pólizas, es más que han tenido en toda la historia de ese asegurador. No es ideal y espero que va a ser corto tiempo nada más con esa cifra. Sí llega ahí, porque eso no es un estimado que puede llegar ahí, pero no es cierto que va a llegar o que estamos ahí. Explíquenos la medida de convertirse en ley requeriría que las aseguradoras pues tengan que enfrentar nuevas reglas y de las ajustadoras de seguro que no pueden alterar los reportes. Sí, hay un proyecto, yo te mencioné que hay un proyecto 7052 que está ahora pasando por el proceso legislativo que no ha pasado todavía, pero ese proyecto, la regulación que va a salir de ese proyecto, una de las muchas regulaciones que va a salir de ese proyecto, va específicamente a... El enfoque sería que el asegurador, cuando un ajustador, un adjuster, un tasador, que yo creo que es la propia manera de la traducción en español, cuando el tasador de seguro va a la propiedad a hacer un estimado, si hay cambios en ese estimado, en esa tasación del claim, del primer tasador hasta que actualmente paguen el claim, el asegurador va a tener que mantener los records, los archivos de cuáles cambios hicieron, por qué hicieron los cambios y quién hizo esos cambios de tasación. Se está reportando por este Instituto de Información de los Seguros que alrededor de un 12% de los dueños de propiedades en la Florida no tienen seguro a la propiedad. ¿Qué sucede cuando alguien que pagó su casa y dice, pues yo no le quiero poner seguro a mi casa, viene un huracán, le daña la casa, se la destruye o algún otro tipo de catástrofe? ¿Qué sucede con esas personas para que tengan una idea? Pues hay que darle un poquito de explicación con esa cifra. Primero, si uno tiene una hipoteca en su casa, que la mayoría de las personas en la Florida que son dueños de casa, de propiedad, tienen hipoteca. Si una persona tiene una hipoteca en la casa, el banco hipotecario requiere que esa persona tenga seguro. Entonces, todos los dueños que tienen hipoteca, todos ellos tienen seguro.
Si alguien ha tenido la suerte de poder pagar y liquidar la hipoteca y ser dueño de la propiedad, esa persona tiene opciones. Esa persona no es requerido tener seguro de propiedad. Esa persona, yo siempre, cuando me piden el consejo, yo siempre le digo que debe tener seguro de propiedad. Esas personas tienen esa opción. Entonces, lo que yo le digo a todo el mundo es que debe tener una relación buena con un buen corredor de seguros, un insurance agent que lo puede ayudar a medir y estimar qué es el nivel de riesgo que esa persona está cómodo tomando. Si esa persona está cómodo tomando el riesgo de no tener seguro, entonces ese es un derecho que aquí en este país tenemos. Una persona no tiene que tener seguro. Claro, el que no tiene seguro, si pierde la casa, nadie lo va a ayudar o el gobierno federal le da alguna ayuda. Pues no es ley federal, pero hemos visto en catástrofes como el huracán Ian, que FEMA le estaba pagando a personas que no tenían seguro o de inundación o de huracán, creo que eran $30,000 para ayudarlos. Entonces eso sí pasa. Uno no se debe apoyar en eso que Claro. pasó una vez. No es cierto que va a pasar otra vez. Pero puede pasar otra vez. Si la persona, el seguro es un instrumento financiero que la persona compra para poder mitigar el riesgo de un daño. Entonces, si la persona tiene la capacidad de sostener un huracán y puede arreglar el techo, tiene los $30,000 para arreglar el techo, los $50,000, lo que cueste. Entonces, y el costo de seguro es más de lo que quiere pagar anualmente, entonces sería posiblemente mejor que esa persona no compre el seguro y que simplemente tenga ese dinero en el banco y si hay problema con el techo, que ellos lo arreglen. Esa es una opción que la persona tiene. Claro. Sí, es algo muy personal, es una decisión muy personal. Correcto. Muchísimas gracias al representante estatal Tom Fabricio por haber estado aquí en Al Punto Florida y habernos dado toda esta información y explicación. Que tenga buen día, representante. Igualmente, Ambrosio. Gracias. A usted, cómo no, buen día.